Señal directa. Un lunes negro para los mercados bursátiles y para algunas divisas. En el caso del peso, desde el viernes viene con algunas caídas. Ayer domingo, pues inclusive los 20 pesos por dólar. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuáles son las expectativas y los temores de que haya una recesión? Pues vamos en este momento vía Zoom a saludar a Luis Miguel González Márquez, director del diario El Economista. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarte, Luis Miguel. ¿Qué te puedo decir? Encantado de saludarte, José Ángel, de ver a Josefina, reencontrarnos, colegas muy queridos. Igualmente, bienvenido. A ver, Luis Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué sucede y hacia dónde nos dirigimos? Creo que es más fácil explicar qué pasó, que hacer pronósticos. Yo me atrevería a decir, hay tres factores que tenemos clarísimo que están impactando. Uno es el riesgo de recesión en Estados Unidos. El segundo es el riesgo político en el caso mexicano. Y un tercer factor que es la decisión del Banco de Japón de mover sus tasas de interés. Si buscamos prensa internacional, aparece lo de Japón como muy relevante a lo largo del día de hoy. Pero vamos a decir que lo de Japón es como si fuera la chispa que prende el charco de gasolina o el pastizal que está seco. Yo me enfocaría más en tratar de decir por qué nos afecta en México la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y por qué también nos afecta lo que pudiéramos llamar el riesgo político México. Esas son las cosas que están más cerca y que literalmente no es como un nubarrón que hoy generó una tormenta y mañana ya se fue. Así es. Luis Miguel, y ojalá el tiempo nos alcance para todo esto, pero ¿te parece si empezamos por el primero de los tres que nos señalas de esto de qué pasó? El riesgo de una recesión en Estados Unidos, porque bueno, ¿qué ocasionaría esto? Sus malas políticas económicas, sus malas políticas sociales, ¿y por qué tendría que pagar el resto del planeta? Empezamos ahora sí, en el orden que preguntaste, ¿por qué pasó? Hay que decirlo, la economía se mueve en ciclos. Es normal que haya una crisis. Si pudiéramos pintar el comportamiento de una economía, se parece más a un ciclo. Tiene alzas, tiene bajas. Entonces yo diría, no es tan extraordinario que un país entre en recesión. Probablemente lo que más nos preocupa aparece en la segunda parte de tu pregunta, Josefina, y es ¿por qué el resto del mundo tiene que sufrir lo que le pasa a Estados Unidos? Hay incluso la expresión esta de cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Y esto tiene que ver con la cercanía no solo geográfica, sino el nivel de integración de la economía mexicana a Estados Unidos. Nos llegan remesas, nos llegan turistas, nos llegan ingresos por exportaciones. En el caso de Jalisco, que me parece que es un microcosmos de la economía nacional, están los ingresos por exportaciones agroalimentarias, desde el tequila hasta los berries. También están las remesas, que es muy fuerte en algunas regiones del estado, pero también tenemos inversión directa y, por supuesto, los ingresos por exportaciones de todas las empresas vinculadas a la producción de electrónicos que están en Jalisco. No solo son los ingresos, sino son los empleos que generan. Entonces, vamos a ponerlo en términos muy simples. Una fábrica grande de electrónicos instalada en Jalisco, si prevé menos demanda en Estados Unidos para el próximo semestre, pues va a reducir sus contrataciones de personal, va a tener
una actitud más precavida a la hora de abrir la cartera, y eso puede significar menos demanda de proveedores, por ejemplo, de servicios de construcción y mantenimiento. Todo eso es lo que le pega a la economía mexicana o jalisciense cuando Estados Unidos estornuda. Y continuando con esta propuesta de Josefina de abordar los 3 puntos principales, Luis Miguel, a ver, en el caso de la política mexicana, nos referimos sobre todo a las reformas y muy en particular la del Poder Judicial, ¿es la que mantiene preocupados a los inversionistas realmente? Yo diría que sí, que fundamentalmente tiene que ver con algo que hemos venido escuchando a lo largo del sexenio, que es la incomodidad de muchos inversionistas por el cambio constante de reglas del juego. La reforma al Poder Judicial creo que sintetiza muy bien esto de cambio de reglas. Yo incluiría que están en el plan C la manera en que se quiere redefinir el estatus de Pemex y Comisión Federal, básicamente que sean empresas públicas del Estado mexicano y no empresas productivas, pero sobre todo que no participen, que no sean sujetas a restricciones por leyes, por ejemplo, antimonopolio. Creo que en términos generales la preocupación es cambio de reglas del juego. Yo añadiría una cosa que no mencioné al principio, que no necesariamente está en el comportamiento de los mercados de hoy. Si Estados Unidos entra en recesión, probablemente algunas de las cuentas más alegres relacionadas con el nearshoring van a tener que ajustarse simplemente porque las empresas no invierten igual cuando la economía está en auge, boom, le dicen en Estados Unidos, que cuando están en una parte baja del ciclo. Todo eso, de alguna manera, vamos a decir que llevaba algunas semanas en el radar, pero se nos apareció de frente. No es lo mismo, dicen los cronistas de Vox, llamar a León que verlo venir. Exacto. Ay, perdón, me hiciste reír. Oye, Luis Miguel, conforme he visto cómo se vulneraron las bolsas en gran parte del planeta, y tú ya sabes muy bien esto, ya me corregirás, la de México no se vio como que tan afectada comparada con otras, ¿no? O ya no se diga Argentina, que les fue muy mal. Sí, a ver, la reacción de hoy de las bolsas, de alguna manera hay que entenderla a partir de lo que fue el comportamiento a lo largo de todo el año. ¿Por qué cae mucho la bolsa de Estados Unidos y en particular por qué caen, por ejemplo, el Bitcoin, por ejemplo, las tecnológicas? Pues en parte porque habían subido mucho. Habían tenido un año exuberante. Alguien puede decir, oye, es que Nvidia hoy perdió decenas de miles de millones de dólares de valor de mercado. Sí, pero es una empresa que en el primer semestre casi triplicó su valor. Entonces, la caída de alguna manera le quita un pedacito de lo que ya ganó. Es el mismo caso de Apple, que cae hoy 4%, pero traía en el último trimestre ganancias del 40%. ¿Qué pasa con la bolsa mexicana? Pues no solo no había tenido un crecimiento, sino más bien había tenido un declive. La economía mexicana no necesariamente se ve reflejada en la bolsa, y en la bolsa mexicana quiero decir, y en ese sentido podemos tomar con calma el comportamiento de los mercados, salvo el tipo de cambio. El tipo de cambio sí tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, Josefina, que el tipo de cambio se haya movido de 16.90 el 3 de junio a 19.40 ahorita, pues va a significar presión inflacionaria. ¿Cuántas de las cosas que compras tú, cuántas de las cosas que compra José Ángel,
tienen precios que, aunque estén en pesos, expresan la fortaleza o debilidad de la moneda mexicana. Una computadora, por ejemplo, o algo de los equipos que tenemos de software, por ejemplo, para trabajar y hacer esta comunicación posible. Y el tercer punto, Luis Miguel, por cuestiones de tiempo, a ver, lo que ocurrió con Japón, que eleva sus tasas de interés, que prácticamente, me atrevo a casi decirlo, estaban en cero. ¿Qué tanto va a continuar este impacto en los siguientes días? Japón cuenta primero porque es una de las 3 economías más grandes del mundo, o de las 4. Compite con Alemania por el tercer lugar y solo están arriba de Japón, Estados Unidos y China. ¿Por qué el movimiento casi insignificante de la tasa de interés en Japón movió mercados? Porque para algunos manejadores de capital significó la posibilidad de mover dinero, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, a bonos japoneses. Eso es lo que los mercados reflejaron. Yo no me preocuparía demasiado por lo que vaya a seguir con Japón. Creo que es predecible que veamos a la Reserva Federal bajando tasas de interés, que es una buena noticia que quizá llegue tarde, y probablemente, además de lo político en México, una variable a despejar es qué va a hacer el Banco de México con este cóctel, cómo se lo va a tomar. Exacto. Uy, sí. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí en este espacio, ojalá se repita. Y cuando te escuchaba de la posible recesión por el tema de la paridad peso-dólar, dice, imagínate, José, comprando una compu, ¿cómo va a estar ahorita? Pero Luis Miguel, cuando estaba poquito arriba de 16 pesos por dólar, tampoco nos la daban barata, ¿eh? Bueno, a ver, totalmente. Lo que nos pasa como consumidores es, si baja el dólar, no bajan tanto las cosas, y si sube el dólar, hasta el que nos vende lotes en la esquina, exacto, lo pone de pretexto para subir el precio. Me pasó con los limones. Es que el dólar está muy caro. ¿Y qué? Si me lo trae de Veracruz, no se haga. No, Luis Miguel, estamos muy mal. El mundo no es justo, Josefina. ¿Qué quieres que hagamos? No, está tremendo. Querido Luis Miguel, te mandamos un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Un abrazo, un gustazo reencontrarme con ustedes. Igualmente. Abrazo de regreso, Luis Miguel. Igualmente. ¿A poco no le hacen a locos?